Hola, buen día directores y asesores del IEBU. Soy David Enríquez Ramos y formo parte de los instructores del curso Herramientas Digitales para la Educación a Distancia. Hoy veremos un video tutorial de cómo trabajar en formularios de Google para hacer una encuesta o un examen. Frecuentemente, los docentes tienen que realizar un análisis de sus estudiantes o bien evaluarlos. Estos suelen estar en grupos muy numerosos y en la virtualidad, recabar esta información se vuelve una tarea aún más complicada, causando en muchas ocasiones estrés por la acumulación de trabajo, ansiedad u otras situaciones adversas. ¿Cómo podemos reducir la carga de trabajo al encuestar o evaluar a nuestros estudiantes? Con los formularios de Google tenemos una buena opción para esto. Los formularios de Google son una forma rápida de obtener información de muchos usuarios en distintas partes. Permite crear encuestas y cuestionarios online y enviarlos a otras personas. Esta herramienta es muy útil para recaudar información de forma eficaz, en la cual es posible analizar los datos de forma sintética, ya que tiene la opción de visualizarlos gráficamente o bien descargarlos en una hoja de cálculo para que los usuarios dispongan de los datos en la forma en la que ellos lo requieran. Asimismo, es muy útil para la elaboración de exámenes online que permiten hacer evaluaciones a distancia en cualquier momento y en cualquier lugar, siempre y cuando se esté conectado a Internet. Comenzamos. Primeramente, vamos a abrir lo que es nuestro navegador para entrar al formulario de Google. Escribimos lo que es formularios, que va a ser lo más práctico, y enseguida entraremos a esta primera opción que dice formularios de Google. Enseguida nos mostrará lo que es dos tipos de trabajo, para trabajo personal o para trabajo empresarial. En nuestro caso vamos a trabajar de forma personal. Aquí nos muestra lo que es el área de trabajo de formularios de Google, donde en la parte superior podemos observar que tenemos para crear formularios, ya sea en blanco o desde plantillas que lo que es Google nos ofrece. Aquí podemos ver más plantillas para seleccionarlas o podemos crear desde cero. En la parte inferior podemos observar los formularios con los que ya hemos trabajado y si no tenemos o es la primera vez que vamos a trabajar en ellos, pues esta parte estará totalmente en blanco. Bueno, vamos a crear un formulario en blanco. Muy bien, esta es la ventana principal del formulario, donde en la esquina superior izquierda podemos colocar el título para el formulario. Del lado derecho tenemos para personalizar los temas, para agregar una imagen de encabezado, los colores, el color de fondo, estilos de fuente que va a tener nuestro formulario. Podemos tener una vista previa del mismo y configurar las opciones del formulario. Cómo vamos a compartir el formulario, ya sea por correo electrónico, a través de un enlace, que podemos acortar el enlace para que sea más agradable, o insertarlo a través de código HTML en una página web. Pero eso ya será más adelante. Muy bien. Aquí en la parte central observamos que tenemos un primer encabezado donde colocaremos el título de nuestro formulario y una descripción del mismo. Y a continuación nos pone una primera forma de pregunta. Del lado derecho tenemos un panel de trabajo para ir añadiendo más preguntas, para importar preguntas de otro formulario en el que hemos trabajado, colocar títulos dentro de nuestro formulario como para una pequeña división de áreas, insertar imágenes, insertar videos. Cabe aclarar que los videos son de YouTube, no podemos importar videos directamente desde nuestra computadora o celular. Y añadir separaciones o añadir secciones para poder dividir nuestro formulario. Aquí en esta parte, cuando añadimos una sección, primero nos mostrará la primera parte que se va a contestar y al dar siguiente nos mostrará la siguiente parte o la siguiente sección para seguir contestando el formulario. Iniciaremos con una encuesta. Para efectos de este ejercicio, la encuesta ya la tengo realizada para ser más dinámico y nada más ir copiando y pegando los elementos que conforman la encuesta. Aquí está la encuesta. Vamos a iniciar colocando lo que es el título de la misma y posteriormente lo que es la descripción. Muy bien, ya tenemos esos dos elementos agregados. Algo importante de mencionar, que si dan cuenta no he colocado el título del formulario, pero ya agregué un título a lo que es la primera parte, la primera sección del mismo. Al dar clic aquí en donde dice título del formulario, automáticamente coloca el título que nosotros pusimos en el encabezado. Podemos dejarlo así o lo podemos modificar. Esto ya será a gusto de cada uno de los usuarios. En este caso,
Voy a eliminar esta primera pregunta porque las primeras tres preguntas que quiero hacer van a ser lo que es un nombre, el sexo del participante y el grupo al que pertenece dicho participante, suponiendo que es una encuesta que vamos a aplicar a estudiantes. Para este caso, esas preguntas las quiero importar de otro formulario para que vean cómo es el trabajo. Entonces vamos a dar clic en importar preguntas y vamos a seleccionar el trabajo o el formulario, perdón, donde ya tenemos esas preguntas y ya sea que podamos insertar todas las preguntas del formulario o solo las preguntas que nos interesen para este. Muy bien, entonces en este formulario vamos a seleccionar lo que es el nombre, el sexo y el grupo, que es lo que me interesa recabar primero. Y le doy importar preguntas. Solamente fueron 3. Y observamos que automáticamente las va a copiar del otro formulario con el formato que ya estaba preestablecido en dicho formulario. Es una respuesta corta para el nombre, para el sexo es un menú desplegable y para el grupo, que en este caso solamente vamos a poner 4 como ejemplo, pueden poner los que ustedes necesiten, pues ya también lo pusimos como un menú desplegable. Ahora, si nos damos cuenta, estos son datos demográficos para tener un mejor control de la encuesta. Entonces, después aquí del encabezado, nosotros podemos agregar un título para indicar qué es lo que estamos solicitando. Entonces, estos son datos demográficos. Muy bien. Voy a desactivar lo que es la descripción y listo, para que solamente quede el título. Podemos tener una vista previa de cómo va quedando nuestra encuesta y así es como se irá viendo. Muy bien, cerramos esta parte. Cada una de las preguntas está habilitada como obligatoria, esto para indicar que tienen que contestarla para poder continuar. Muy bien. Vamos a agregar las demás partes o las demás preguntas, pero para esta parte vamos a añadir una sección para que nos haga una división entre la parte de lo que es datos demográficos y la encuesta en sí. En esta primera parte podemos colocar lo que es correspondiente a la conectividad que utilizan y cómo se conectan. Muy bien. Vamos a agregar ahora sí las preguntas. Vamos a darle a añadir pregunta y nos colocará la primera. Vamos a observar que la primera pregunta es ¿cuál es el medio por el que te conectas a internet en casa? La colocamos y en este caso vamos a hacer, pueden ser varias opciones, entonces vamos a habilitar que el usuario va a poder habilitar casillas para contestar de varias formas, ya sea que se conecte con Wi-Fi para la opción 1, que se conecte con datos móviles o se conecte con internet satelital. Hay alumnos que pues tienen los tres, ¿no? Hay otros que se conectan por otros medios, entonces podemos añadir lo que es una respuesta a otros y se agregará un guión para que ahí pueda escribir el usuario una posible respuesta. Muy bien, ya quedó la primera pregunta, vamos a añadir la siguiente. Y ese es el procedimiento que se irá siguiendo para las siguientes preguntas. La pregunta número 2, y aquí todavía le aclaramos que puede seleccionar varios, entonces activamos lo que es una casilla. Si se dan cuenta, aquí Google automáticamente verificó que está pidiendo que son varias respuestas, entonces automáticamente lo cambia a casilla, incluso también por la descripción de la pregunta anterior. Eso también le ayuda a predecir qué tipo de respuestas vamos a solicitar. En este caso podemos seleccionar varios. Vamos a seleccionar entonces computadora, teléfono celular y smartphone. Cabe aclarar que en este caso seleccioné los tres, si se dan cuenta. Me coloco en la primera opción, le doy control V, que es pegar, y automáticamente pega las tres posibles respuestas que el usuario puede llegar a tener en esta pregunta. Muy bien, la pregunta número 3 nos pregunta, vamos a añadir, nos dice qué sistemas operativos has ocupado. Aquí nos da varias opciones o cuáles son los que conoces. Vamos a ponerle que también va a ser casillas de verificación y vamos a agregar las posibles respuestas. Control C, control V. Muy bien. En esta opción vamos a darle añadir respuesta a otros para que cuando él seleccione esta casilla, veamos, vamos a colocar un nombre porque nos permite que tenemos que colocar los datos antes de poder avanzar. Ok. Miren, entonces en este caso, cuando agregamos la respuesta otros, se habilita la casilla y entonces podemos ingresar también los datos
adicionales que no vengan en las posibles respuestas. Salimos de la vista previa para continuar con nuestra encuesta. La siguiente pregunta: ¿qué navegadores has utilizado? Cabe señalar que este es un ejemplo. Ustedes diseñarán las preguntas acorde a sus necesidades. Y vamos a colocar las respuestas y vamos a añadir la respuesta otra vez. Muy bien. Terminamos lo que es la parte de configuración de conectividad de los usuarios. Ahora vamos a la parte del uso de las TICs. ¿Qué tanto utilizan las tecnologías de la información y comunicación? Vamos a dividirlo entonces en otra sección, donde le vamos a poner... Aquí está la sección, la coloco al principio. Nosotros la podemos eliminar de no quererla en esta posición. Y la queremos aquí abajito. Entonces vamos a darle a añadir sección. Es importante mencionar que si yo llego a eliminar esta sección, se eliminarán todas las preguntas de la sección que colocamos. Entonces, para que tengan cuidado en ese sentido. Si le damos combinar sección, lo que va a hacer es que va a combinar la primera y la segunda sección, eliminando solamente el encabezado y todas las preguntas quedarán. También podemos duplicar la sección para que se coloque la siguiente. Miren, aquí está. La sección 3 está otra vez como una conectividad. Bien, pero pues este es el ejemplo nada más. Entonces vamos a eliminar lo que es la sección. Y automáticamente nos dice elimina preguntas de la sección también, nos da la advertencia de que vamos a eliminar la sección, eliminará las preguntas. Como esto es una copia, no hay ningún problema, porque aquí las tengo ahí arriba, no hay detalle alguno. Entonces, ahora sí, en la tercera sección vamos a empezar a agregar las preguntas para la siguiente sección y observamos, le damos copiar. Nos dice que para esta opción, si se dan cuenta, es como un tipo menú. Vamos a utilizar lo que es una cuadrícula de varias respuestas para que vean cómo se ve este tipo de configuración en las respuestas. Aquí nos dice cuáles van a ser las respuestas de las filas y cuáles van a ser las respuestas de las columnas. La pregunta es qué nivel de uso tenemos o tienen en los siguientes programas de ofimática. Entonces los programas son Word, Excel y PowerPoint. Bien. Ahora, nos interesa saber qué tanto lo sabe usar. No lo he utilizado. Entonces lo colocamos aquí, no lo he utilizado. Soy principiante. Entonces colocamos en la columna, en la siguiente, en la columna 2 sería principiante. Tengo nivel intermedio. Entonces colocamos que es un nivel intermedio. O bien tiene un nivel avanzado. O tal vez tengamos alumnos que sean expertos, ¿no? Y colocamos expertos. Y listo. Así se vería las preguntas donde el usuario podrá solamente seleccionar una de ellas en cada una. Vamos a ver ahorita entonces en la vista previa. Muy bien, en la vista previa vamos a observar los datos que tiene que contestar el usuario. Ahorita temporalmente desactivé que tiene que contestarlas de forma forzosa para llegar al ejemplo. Bien, entonces aquí en el ejemplo, miren, ¿qué tanto ha utilizado Word? Pues a lo mejor es principiante o tiene un nivel avanzado. En Excel a lo mejor es un término intermedio, y en PowerPoint a lo mejor es principiante, o posiblemente a lo mejor Excel no lo ha utilizado, ¿no? Entonces aquí ya podrá solamente escoger una respuesta por fila, no podrá escoger varias respuestas por columnas. Bien, ok, continuamos. Vamos a agregar ahora otra pregunta para que veamos cómo funciona lo que son las cuadrillas de casillas. Bien, aquí el usuario podrá contestar podrá seleccionar varias respuestas. La pregunta nos dice: ¿en qué ámbito utilizas más las siguientes redes sociales? Entonces aquí están las redes sociales más comunes que utilizan los estudiantes, y aquí puede ser en el estudio,
sería la primera columna. En el trabajo, si es que trabajan, o de forma personal, aquí puede ser, o sea, de forma de ocio, de entretenimiento, ¿no? Muy bien, y ya quedó, donde podrá seleccionar varias respuestas. Muy bien, recordemos que tenemos que ir habilitando, o lo podemos hacer a lo último, ir habilitando de que tiene que contestar de forma obligatoria la pregunta. Aquí la pregunta número 7, vamos a agregarla. Nos pregunta, ¿sabes enviar archivos adjuntos? Aquí es si sabes, nos da sugerencias de respuesta o no sabes. ¿Ok? Este es de que si sabe o no sabe, ¿no? Muy bien. Ya están las dos. La pregunta número 7, la pregunta número 8. Y pues tenemos varias. Podemos agregar también otras por si no se muestra la que el usuario haya utilizado, si no se muestra aquí. En este caso, recomiendo que sea una casilla de verificación porque puede utilizar varias, no solamente una, ¿verdad? Muy bien. La pregunta número 9. ¿Qué servicio de almacenamiento en la nube utilizan? Entonces, igual recomiendo que sea casillas de verificaciones porque puede ser más de una. O puede que no haya utilizado ninguna. En este caso podemos añadir otra si su servicio de almacenamiento de la nube no es ninguno de los que se muestra aquí y sabe utilizar algún otro. Muy bien, agregaremos la última pregunta, que es la número 10. ¿Sabes crear videotutoriales o videos expositivos? Y esto pues limitamos la pregunta, que es sí, en las sugerencias que ya nos da, lo podemos colocar nosotros. O bien podemos seleccionar la que nos da aquí como sugerencia. Y aquí tengo repetidas, bueno, aquí no le doy quitar. Ya le doy a que no y listo, ya quedó. Muy bien. Pues así quedó nuestra encuesta. Vamos a hacer una pequeña vista previa. Deshabilité temporalmente lo que son las de que tienen que contestar de forma obligatoria, solamente para poder ir viendo cómo va quedando la encuesta. Ahorita las voy a habilitar para que veamos. Miren, aquí puede seleccionar varias respuestas por columna de forma aleatoria, lo que el usuario considere. Perfecto. Ya quedó. Salimos de la vista previa. Y ahora sí. Vamos a habilitar que la pregunta tenga que ser contestada obligatoriamente para poder ir avanzando. Muy bien, ya quedaron todas habilitadas. Observamos que las preguntas que están habilitadas para contestar de forma obligatoria tienen un pequeño asterisco en color rojo. Si desactivamos esta casilla de que es obligatorio, ese asterisco, como podemos observar, desaparece. Miren, aquí está, no lo tiene porque se lo desactivé, se lo selecciono, le doy obligatorio y ya vuelve a aparecer aquí el asterisco en color rojo. Bien, y bueno, verificamos que todas nuestras preguntas tengan ese asterisco indicando de que la pregunta tiene que ser contestada de forma obligatoria. Y ya quedó. Vamos a darle un poco de formato ahora, vamos a personalizarlo, vamos a agregar una imagen de las TICs, ¿no? La que más nos agrade, por ejemplo estos robotcitos haciendo referencia a las TICs. Aquí podemos modificar el color de los bordes, ¿sale? Y el color de fondo que va a tener esta parte que está en gris claro para que se vaya oscureciendo. Y si ustedes desean cambiar la tipografía, por ejemplo, ahí está alegre, más formal. Esto es para lo que son las preguntas. Las respuestas quedan tal cual. Muy bien. Y ya quedó, entonces esto es para compactar nuestras secciones, no ver las respuestas, solamente ver las preguntas. Clic aquí para ir desplegando las preguntas, las respuestas de las preguntas. Ya quedó configurado nuestra encuesta. Ahora sí. Cabe señalar que si nosotros deseamos recaudar o recoger los correos electrónicos de las personas que van a contestar dicha encuesta, se puede habilitar esta opción. Bueno, vamos a configurar toda esta parte.
Nos vamos a la opción de configurar. Y aquí donde dice recopilar direcciones de correo electrónico podemos darle habilitar y que le envíe un mensaje al usuario que contestó dicha encuesta a ese correo que ya se fue realizada su encuesta correctamente, ¿no? Ahí nos dice, los encuestados recibirán una copia de sus respuestas, ¿no? Muy bien. Si la podemos habilitar o no, aquí ya dependerá de cada uno. De donde dice requiere iniciar sesión limitada a una respuesta es muy importante para concretar más lo que es la estadística de la encuesta. Esto limitará a los usuarios a solo poder contestar una única vez la encuesta. Entonces tendrán que iniciar sesión para poder responderla y solamente contestarla una sola vez. Podrán editar después de enviar o ver los gráficos de sus respuestas. Esto ya dependerá de cada persona. En la presentación podemos mostrar una barra de progreso para que el usuario sepa en qué parte va contestando. Y el orden de preguntas aleatorio, esto es para que cambie el orden de las preguntas, pero como es una encuesta no será muy necesario. Y por último, cuestionario, esto es para habilitar, asignarles una puntuación y un valor a cada una de las preguntas para poder poder calificarlas como un examen. Bueno, vamos a darle a guardar en la configuración y ya quedó. Entonces vamos a la vista previa y observamos que nos dice que ahora nos solicita la dirección de correo electrónico para poder ser registrada. Les digo, esto ya será opcional. Si necesitan las cuentas de correo electrónico para posteriormente por ese medio enviar información, es un buen método de recuperar las cuentas de los usuarios. Y aquí está la barra de progreso, como estamos en la primera sección. Entonces, para poder avanzar a la siguiente, pues obviamente necesitamos contestar, pero pues ya estamos avanzando en la primera sección de 3 secciones. Y bueno, salimos de la vista previa. Para enviar, aquí vamos a darle clic y podemos enviar por correo electrónico escribiendo la dirección de la persona a la que se la vamos a compartir y un pequeño mensaje acerca del contenido de la encuesta que se le está enviando. Podemos copiar el URL de la encuesta, la podemos acortar, le damos copiar y esta la pegamos en un grupo de WhatsApp, de Facebook, donde lo necesitamos compartir, o copiar el código HTML para poder ser insertado en una sección de una página web que estemos diseñando y pues podrá ser insertada en esta página. Bien, esas son las formas de cómo compartir el archivo. También podemos añadir colaboradores. ¿A qué se refiere con añadir colaboradores? Puede ser desde esta área o puede ser también aquí en los 3 puntitos de más, que es la opción de más, donde dice añadir colaboradores. Hay 2 formas para hacerlo. En este caso, al añadir colaboradores, estas personas podrán acceder al formulario, editarlo y también ver las respuestas y toda la configuración del formulario, si es el permiso que se les está dando a dichos usuarios. Por ejemplo, supongamos que vamos a darle permiso a este usuario como editor, ¿sí? Y ya le ponemos un mensaje, te pido que me ayudes con la elaboración de dicha encuesta y ya se lo enviamos, ¿no? Y ya esta persona podrá acceder a la encuesta y podrá editar la información de la misma. Y básicamente esto es como crear un formulario de Google. Regresamos al contenido. No hay un botón de guardar, perdón, no hay un botón de guardar. El formulario se va guardando automáticamente conforme vayamos avanzando en la elaboración y simplemente regresamos aquí a formulario o la página principal de formularios y ya podemos ver aquí nuestro formulario elaborado donde dice conectividad y uso de TICs. Para ver lo que es las respuestas en lo que hicimos de la encuesta, aquí está la encuesta, conectividad y uso de TICs. Pues una vez que el usuario haya contestado, en la parte de resumen vamos a observar las respuestas. Bueno, mejor voy a mostrarles, perdón, una encuesta que ya esté contestada para que ustedes más o menos vean cómo se ve esa estadística. Entonces, observamos en esta encuesta que ya está realizada que ya hay 97 respuestas en las cuales se les solicitó el correo electrónico a los usuarios, su nombre, su apellido, aquí cuántos fueron hombres, cuántos fueron mujeres, el grupo, y aquí va cada una de las preguntas y nos va arrojando un resultado de cómo se observa las respuestas que pueden ser abiertas, cerradas, ¿ok?
Podemos verlo de forma por pregunta. La pregunta número 1 está el nombre, apellidos, el sexo, el grupo. Por ejemplo aquí, 30 fueron del 102, 28 del 302, 23 del 101, 16 del 301, por ejemplo, ¿no? Y ya vamos viendo las respuestas que tuvieron en general los estudiantes por cada una de las preguntas. ¿Cuántos respondieron que sí? 95. ¿Cuántos respondieron que no? A la pregunta de si la información proporcionada en los archivos es clara. ¿Sí? Podemos ver las respuestas de forma individual. Por ejemplo, aquí Giovanni, que fue lo que contestó. Vemos el nombre, el grupo, y aquí fue cada una de las respuestas que otorgó Giovanni a esta encuesta. Podemos exportar a una hoja de cálculo de Google, le damos clic y aquí nos saca toda la estadística, los correos, el tiempo que se tarda en contestar, su nombre, apellido, sexo, grupo y demás datos que para nosotros como docentes puede llegar a ser importante para generar nuestras calificaciones o algún dato aparte del que nos está proporcionando aquí, que la verdad es un dato muy completo. Ahora, ¿cómo realizar un examen? Pues el procedimiento para la elaboración de un examen es básicamente el mismo procedimiento. Tenemos que entrar a un formulario en blanco y empezar a colocar los datos del examen. Entonces, esto va a ser un examen de informática, por ejemplo. ¿Ok? Y ya automáticamente nos agrega aquí el título. ¿Vieron? Vamos a colocar una descripción. Yo ya tengo también las instrucciones, entonces nada más lo voy a copiar y lo voy a publicar acá. Listo. Perfecto. Vamos a empezar a colocar entonces los datos. La primera pregunta, pues me interesa su nombre del estudiante, obviamente. Esta es una respuesta corta, ya que está habilitada, es un campo obligatorio. Ok. La segunda pregunta, grupo. Vamos a hacer un pequeño menú desplegable. Vamos a poner, por ejemplo, grupo 101, grupo 102. Y la cantidad de grupos que sean necesarios. Bien, es un campo obligatorio, listo. Estos son datos demográficos, entonces pueden ser los datos personales. Podemos aquí colocarle un título, datos personales, ¿no? O datos de identificación, lo que ustedes crean pertinente. Muy bien, después de identificarse, ahora sí, vamos a colocar el examen. Y la descripción, lee detenidamente cada pregunta y contesta correctamente. Muy bien, ya está la descripción. Vamos a agregar ahora la primera pregunta. Entonces seleccionamos la primera pregunta, la pegamos y sus posibles respuestas. Ok, observamos que es el mismo procedimiento que hicimos para crear lo que es la encuesta. ¿Dónde va a estar la configuración aquí para crear lo que es un examen como tal? Bueno, vámonos a la parte de configuración para ir viendo qué es lo que tenemos que hacer. Y aquí vamos a hacer que solamente se limite a una respuesta, que los usuarios tengan que iniciar sesión para poder contestar, para que solamente contesten una sola vez dicho examen. No nos interesa recopilar correos. En la presentación, aquí habilitaríamos esta parte del orden de preguntas aleatorio con la finalidad de que las preguntas se vayan mezclando para cada uno de los usuarios que contesten dicho examen. ¿Vale? Eso es una parte importante para que no se aparezcan siempre en el mismo orden. Y en la parte de cuestionarios vamos a habilitar convertir a cuestionario. Esto lo que va a generar es poder asignarle una puntuación y habilitar la evaluación automática del examen que estamos aplicando. Aquí cómo vamos a publicar la calificación justo en el momento o posteriormente, ya que nosotros hagamos una revisión manual y pues se le envía una recopilación de su calificación a su correo electrónico, ¿no? Vamos a dejarlo que se califique de forma automática y que el alumno pueda ver esa calificación,
pero que no pueda ver las preguntas respondidas de manera incorrecta para que no sepa cuáles son las incorrectas y las respuestas correctas. Tampoco vamos a deshabilitar esas dos opciones para que ellos no puedan ver dichas respuestas. Si las dejamos habilitadas, ellos podrán observarlas y pues aquí se puede dar lo que es la parte de la copia. Si podemos dejarle su calificación, que vea sus puntuaciones. Muy bien. Y le damos guardar. Observamos que acaba de cambiar algo en nuestra parte de la pregunta. Si se dan cuenta, se agregó aquí al final esta parte que dice claves y 0 puntos. Muy bien. Ahora sí, aquí es donde vamos a configurar cuál es la clave de la respuesta correcta de esta pregunta y qué puntaje va a tener. Entonces, supongamos que aquí la respuesta correcta a esta va a ser sistema. Bueno, si es la respuesta correcta, no es una suposición. Y vamos a asignarle un valor, ¿no? Desde un punto. Y le damos el listo. Y perfecto. Ya me está diciendo que esta es la respuesta correcta a esta cuestión, a esta pregunta. Y que su valor es de un punto. Si vemos en la vista preliminar, obviamente aquí no lo va a mostrar, pero sí me está diciendo solamente el puntaje, el valor de dicha pregunta, pero no me dice cuál es hasta que el alumno la responda. Muy bien, y así es como quedaría nuestro examen. Básicamente, ahora tenemos que ir agregando las demás preguntas que corresponden al examen. Entonces, siguiente pregunta. Aquí podemos hacer diferentes cuestiones. Entonces, antes de agregar la pregunta, vamos a agregar un video. Por colocar la URL del video si ya lo conocemos o buscarlo directamente. Para este ejemplo yo ya tengo el video, entonces voy a colocar la URL del video. Ahí está el video y le voy a dar seleccionar. Título, le voy a decir al estudiante que por favor observe primero el video, ¿no? Esto dependerá de cómo realice cada uno su examen. Entonces ya le dije observe el video. Ya que observó y que vio el estudiante el video, ahora sí, con base en el video, señala cuáles son los elementos o los medios con los que los usuarios pueden observar los datos ya transformados en la computadora, ¿no? Las respuestas que te da la computadora. Entonces aquí ya coloco la respuesta, coloco la pregunta, perdón, va a ser varias respuestas y estas son todas las posibles respuestas que el estudiante va a poder colocar en esa pregunta. Y le damos control B. Ok. Ahora aquí, ¿cómo configuramos cuáles son las respuestas? Dice, con base en el video señala cuáles son los medios con los que los usuarios observan los datos y ya procesados o transformados. Vamos a añadir la posible o las posibles respuestas. Entonces, yo sé que los usuarios pueden ver la información a través del monitor, de una impresora. Pueden obtener información, sí, de una bocina, es un dispositivo de salida. O los audífonos. Esas son las posibles respuestas correctas. ¿Y cuál es el valor de los puntos? Vamos a colocarle que es un punto porque pues tienen el apoyo del video. Así que le damos el listo. Si se dan cuenta, podemos seleccionar varias respuestas en una sola pregunta. Y el alumno obviamente tendrá que contestar, seleccionar dichas respuestas. Bien, agregamos otra pregunta y nos vamos a la siguiente. Vamos a colocarlo. Y aquí es una cuadrícula, si se dan cuenta, ¿sale? Si son de entrada o de salida. Entonces, es una respuesta única que se le va a dar a cada uno de los dispositivos. Va desde el teclado hasta el lápiz óptico, que irían en las filas. Bien. Y en las columnas, simplemente identificar si ese dispositivo es de entrada, es de salida o es de almacenamiento. Muy bien. Y aquí vamos a ver la clave de las respuestas. Por ejemplo, el teclado, sabemos que es de entrada, esta sería la respuesta correcta. El monitor es de salida, el disco duro de almacenamiento, DVD de almacenamiento, joystick de entrada, mouse de entrada, plotter de salida, bocinas de salida, pendriver de almacenamiento, escáner de entrada, impresora salida, CD de almacenamiento, webcam de entrada, micrófono de entrada y lápiz óptico de entrada. Ya colocamos las posibles respuestas
y aquí los puntos que va a tener cada una de ellas. Entonces este va a ser de un punto por cada reactivo. En este caso para este tipo de preguntas. Se los muestro para que tengan posibilidades de poder ustedes trabajarlas si así lo desean. Pueden hacer preguntas abiertas o pueden hacer de opción múltiple. Dependerá de el tipo de materia y el tipo de evaluación que cada docente maneja. Muy bien. A cada reactivo le asignamos un punto y le damos listo. Ya quedó entonces la pregunta. Ya quedó que son 15 reactivos los que se van a calificar aquí, que sean de forma correcta. Muy bien. Y así es como va a ir nuestro examen. Vamos a agregar otra preguntita. Vamos a agregar esta que es una matemática, por así decirlo, que van a hacer un pequeño cálculo. No podemos agregar una función como tal, pero sí podemos agregar una pregunta, ¿no? Así de este estilo, y ya agregamos las posibles respuestas. Esta es una opción múltiple, no hay ningún problema. Vamos a calificar, la respuesta correcta es esta. Este valor vamos a ponerle 2 puntos y vamos a darle listo. Y ya quedó. Muy bien. Veamos la vista previa. Ok. Obviamente el estudiante para poder contestar debió haber iniciado sesión. Yo como ya tengo la sesión iniciada, pues no me lo solicita porque pues ya está activo. Simplemente va a generar el registro de que ya este usuario que inició sesión en este navegador con esta cuenta, pues ya contestó. Vamos a ver lo que son los datos personales. Ok, entonces vamos a rellenar los datos para empezar. Vamos a elegir un grupo. Y vamos a ver el examen. Aquí está el examen. El alumno puede ver el video. Tengan en cuenta que para esto hay que ver la conectividad, ¿no?, del alumno para poder ver si podemos agregar este tipo de elementos a un examen, ¿no? Elementos multimedia por el consumo de datos, ¿no? Aquí están las posibles respuestas. Veamos, dice con base en el video, pues vamos a señalar cuáles son los periféricos. Vamos a contestar. Voy a colocar una que esté errónea, por así decirlo. A ver qué nos dice, ¿no? Ok. Aquí nos pregunta dispositivo. Aquí nos dice que identifiquemos los datos. Bueno, teclado de entrada, monitor de salida, disco duro, almacenamiento, joystick. Vamos a contestar esta totalmente correcta. Vamos a ver qué pasa. Bocinas son de salida, almacenamiento, escáner de entrada, impresora de salida, de almacenamiento, webcam, entrada. Si se dan cuenta, no puedo seleccionar más dos veces o dos respuestas para una sola fila. Aquí me limita solamente a contestar si el dispositivo es de entrada o es de salida o almacenamiento, ¿no? Aquí colocamos la respuesta. Vamos a colocar una que es una respuesta errónea y vamos a ver, vamos a enviar. Ok, se falló el examen, se ha registrado tu respuesta y vamos a ver la puntuación. Ya le damos clic y aquí tenemos, dice que tuvo 16 de 19. Y ahí está lo que hizo el estudiante. No nos dice cuál es la correcta o cuál es la incorrecta. Simple y sencillamente nos da lo que él respondió. No puede editarlo, no puede hacer absolutamente nada. Solamente dijo los puntos que tuvo y listo. Eso es todo lo que va a permitir ver del estudiante. Muy bien. Ahora, para ver las respuestas, vamos a checar cómo se observan las respuestas tanto en el formulario como en el examen. Aquí en el examen podemos ver un resumen de las respuestas. Obviamente aquí en el ejemplo solamente es uno que se ha contestado. Nosotros como administradores sí podemos ver lo que van respondiendo y cómo van respondiendo, cuáles son respuestas correctas. Podemos ver un resumen general para hacer una estadística de cómo respondió el grupo. Podemos ver las respuestas que tuvo por preguntas. Entonces la pregunta número 1, aquí está el usuario que contestó. ¿Qué fue lo que contestó? ¿No? La pregunta número 2, aquí está. La 3, que es la que nos interesa, ¿no? Ah, mira,
David la contestó, fue sistema, estuvo correcta, ¿no? La siguiente contestó, mira, tuvo mal una de las 4 posibles respuestas, ¿no? Podemos ver de forma individual, aquí en este caso pues por el nombre y vemos todo lo que ese estudiante contestó en ese momento. Bien, como podemos observar, esto es la vista y aquí podemos descargar lo que es los resultados en una hoja de cálculo. Entonces aquí le damos crear una hoja de cálculo, ¿sí? O seleccionar una donde queramos crearla. Entonces vamos a darle crear nada más y automáticamente en lo que es hojas de cálculo de Google nos va a crear la base de datos donde nos pone el tiempo en el que este estudiante realizó la respuesta, su puntaje, su nombre, grupo y los demás datos de las preguntas con sus respectivas respuestas. Esto es lo que es un examen, como para tener un listado y poder sacar lo que es el puntaje y nosotros hacer el cálculo de la calificación. ¿Sí? Y bueno, compañeros, básicamente esto es el uso de formularios de Google. Espero que les sirva. Cuídense mucho. Un saludo. Hasta luego.